Hola, buenos días a todos, bienvenidos un día más aquí a mi canal, al canal de Dark Angel. Yo soy Dark Angel y os saludo. Saludos a mis suscriptores de Latinoamérica como Plan Vision o Elba Blas, Norteamérica como Perseo Pegaso y aquí en Europa como Robito Hans y demás. Os saludo a todos vosotros. Hoy os tengo una cosa muy especial y es una versión, una edición limitada a LOX 2017. ¿Qué es esta? Son 3 navajas que os enseñaré. Las 3 son metalizadas y son verde oliva. Os presentaré la Classic, la Cadet y la Pioneer. Empezaremos por la Classic, que no os voy a decir que no conocéis. Aquí tenéis la explicación en inglés. Aquí os la enseño. Mirad qué bonita. Aquí atrás tenéis puesto 2017, anillita, que Victorinox siempre la incluye como parte de su herramientas. La podemos enganchar a la cuerdecilla naranja, roja o negra, o esto de Victorinox, la cadena, a modo de así. Entonces, que lleva una Classic, no lleva ni palillo, esta no lleva ni palillos ni pinzas, pero sí lo que lleva es tijerita y en el otro lado lleva una mini, en la cuchilla principal, que parece como una bisturí, y al lado lleva esto con punta plana aquí para destornillar tornillos en cruz, y según como lo pongamos así podemos hasta destornillar planos. Y en el otro lado tenemos una bonita lima. Esto es lo que es la Classic. Porque luego aquí tenemos la siguiente, que es la Cadet, que tiene lo siguiente. La Cadet lleva lo siguiente, señores. Es más grande. ¿Veis? También lleva 2017. Y si la comparamos con nuestra Classic, mirad, Classic y Cadet, Cadet y Classic. ¿Qué tiene?
la cadet. Tiene aquí, empezamos a tener nuestro abre latas con punta para tornillos en cruz, 90 y total, como yo digo. A su lado tenemos 90 y total abre botellas, plano, pilacables. Luego tenemos aquí una cuchilla grande y esta con la lima y el limpia uñas. Mirad, os hago una comparativa. Estas serían las dos limas. Una aquí con esta puntita para destornillar y aquí para limpiar las uñas. ¿Veis? Y ahora la punta grande, que es esta y esta. Pero claro, esta es una Classic y esta es una Cadet. Y la última, pero no menos importante, es nuestra querida Pioneer. Que esta es ya directamente una que nosotros podremos utilizar tranquilamente. Mirad. También tiene la marca 217, más grande. Mirad, comparad. Es una Pioneer. Y esta es una esta de aquí es una Cadet y esta es una Pioneer. Y aquí tenemos una Classic. Mira qué pequeñita que es la Classic. Classic, Cadet y Pioneer. Y la Pioneer es como si tuviéramos una normal y corriente, pero le faltan cosas. A ver, tiene siempre también abrelatas con punta para diseñar pequeños, 90 y total. A su lado tiene abre botellas, 90 y total, con su pelacables, abre botellas y plano. Tiene cuchillo principal y no tiene el bisturí, pero tiene esto, que esto sería como una especie de punzón escariador. Así que bueno, aquí tiene la Pioneer, la Cadet y la Classic. ¿Con cuál os quedaríais? ¿Una Classic? ¿Os quedarías tal vez con una Cadet? ¿O por contra os quedaríais con una Pioneer? Decídmelo en los comentarios de abajo. Son de colores muy bonitos. Es una edición limitada del 2017 y es Alox. Son cachos Alox.
Bueno, señores, aquí os las dejo las tres. Vosotros me decís aquí abajo cuál de ellas os ha gustado. Yo, como siempre, os digo que le pongáis un like o me gusta, subscribe my channel, suscribiros a mi canal, compartáis mi vídeo y daros las gracias a todos porque es muy importante. Con todos estos meses ya empezamos casi a convertirnos en amigos. Y bueno, próximamente nos veremos en algún otro vídeo que estoy yo preparando. Deciros que esta, como todas las otras, la podéis encontrar en la gabinitería Rodríguez, que está en la calle Turrendaloye número 53 en Barcelona, España. Decir que si vais, decir que vais de parte de Darkángel, y deciros que si lo hacéis tanto online como por escrito, lo hagáis aquello. Que abajo del vídeo estará puesto la información. Y recordaros que desde hace unas pocas semanas arriba, en la mano, al lado derecho, estamos también en Instagram. Si picáis, podéis ver imágenes de esta navaja y de otras. Quietecitas, pero las podéis ver. Y que si no le habéis dado a la campanita que está de YouTube, que se nos ha vuelto muy tiquismiquis, si no le dais a la campanita, no os entrarán las notificaciones, así que por favor darle. Y poco más. Chao amigos, hasta pronto.